Lo dijo en la primera hora. Ecuador, otra vez a las urnas. El 21 de abril, más de 13,5 millones de ecuatorianas y ecuatorianos nos pronunciaremos sobre 11 preguntas. ¿Cuáles son sus implicaciones? En A Primera Hora, rumbo a la consulta popular 2024. A ver, 7:15 en la mañana. ¿Cuál es la idea que tenemos nosotros? Hoy es miércoles 27. Luego tendremos miércoles 3, miércoles 10 y miércoles 17 de abril. O sea, tendremos 4 miércoles a partir de hoy, en los cuales desde este espacio de noticias hemos visto la necesidad de ampliar el debate y la discusión sobre las preguntas de la consulta popular. Ojo, no son una, no son dos, no son 3 preguntas, son 11. 11 preguntas, la mayor parte de las cuales tienen que ver con temas vinculados a la seguridad. Hay una pregunta que tiene que ver con arbitraje, una pregunta que tiene que ver con el Código del Trabajo. Todas esas preguntas serán materia de análisis a lo largo de estos 4 miércoles y vamos a, obviamente, multiplicar las voces. Siempre defenderé la naturaleza del debate, a ratos de la discrepancia, que es legítima en democracia. Eso permite al oyente, al internauta, al televidente, al lector enriquecer su conocimiento para la toma de decisiones. El 21 de abril tendremos que ir a las urnas para pronunciarnos sobre estas 11 preguntas de la consulta popular. Quiero agradecer a nuestros 3 invitados con los cuales arrancamos este formato que cada miércoles a esta hora lo vamos a impulsar aquí en nuestro espacio de noticias. Acá en el estudio está con nosotros la jurista Marcela Estrella Buchili. Marcela, qué gusto, bienvenida, buen día, ¿cómo le va? Telemáticamente lo tengo conectado al doctor Julio César Cueva, entiendo que él está en Guayaquil. Bienvenido, doctor, buenos días. Y al doctor Christopher Gallegos, que entiendo debe estar en Cuenca, me imagino. O sea, tengo aquí Quito, Guayaquil y Cuenca, vean, enlazados para justamente conversar sobre los temas de la consulta popular. Voy a empezar con Marcela Estrella y vamos a aterrizar en el análisis de 4 preguntas. Aquellas vinculadas al endurecimiento de delitos, cumplimiento de la totalidad de la pena en la cárcel, tenencia de armas y extinción de dominio. Vamos a desmenuzar con el criterio de nuestros invitados. Pero quiero partir primero de un criterio general. Marcela Estrella, la mayor parte de la consulta tiene que ver con temas de seguridad. ¿Son necesarios esos temas? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Fabricio. Acérquese más al micrófono porque lo escucho lejísimos. No sé si es que ahí me O acérquele el micrófono, acérquele. Esa es la manera. Muchas gracias. Nerviosa, Fabricio. No, por favor. Buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. Siempre es un gusto poder conversar sobre estos temas que realmente apasionan, preocupan y es un gusto también, pues, pese a que no estemos en el mismo espacio físico, pues, compartir este escenario con los contertulios. Bueno, Fabricio, yo la verdad no quiero ser pesimista, pienso que el tema de la consulta popular es un hecho, no hay nada que pueda revertir esta decisión, estamos próximos a acudir a las urnas para pronunciarnos sobre lo que yo considero realmente es un desperdicio de recursos. Pienso que tal y como se ha planteado la consulta popular nos pone de cara frente a un gasto millonario infructuoso, que lo único que hace es pues desglosar o tomar aisladamente temas que ya se encuentran recogidos, que están vigentes en nuestra normativa. Así que, bueno, pues entiendo yo que esto fue parte de una propuesta en campaña, por supuesto, y ya sabemos que lamentablemente pues las ofertas de campaña tendrían que cumplirse sí o sí. Más allá de que la lógica vaya en contra de la decisión, más allá de que todos los escenarios se presenten en contra, con 60.2 millones de dólares que nos va a costar esta consulta popular, realmente podríamos pensar en capacitación al personal de las fuerzas del orden, podríamos pensar en una adecuación estructural a favor del sistema de administración de justicia. Es decir, es un dinero que no nos sobra y más que nada pues nos obliga a plantearnos la pregunta de ¿para qué? O sea, ¿qué querían buscar con este referéndum y consulta popular? Yo no veo clara, soy súper sincera, no trato de ser ofensiva con esto, pero yo no veo clara una línea combativa, estructurada y técnica para evitar o fortalecer algunos temas que ya se plantean en la consulta, ¿no? Por ejemplo, el endurecimiento de delitos, de penas, la extinción de dominio, que son aspectos que han venido debatiéndose a lo largo del tiempo en nuestro sistema. Ya los vamos a desmenuzar. Quería justamente un primer criterio de Marcela Estrella. Quiero un primer criterio de Julio César Cueva desde
Guayaquil. Doctor, bienvenido. Primer criterio sobre la consulta y la parte de seguridad de modo general para luego ir particularizando. Doctor Cueva, tenga la bondad, bienvenido. Gracias, buenos días con todos los que nos acompañan el día de hoy. Bueno, yo coincido, yo creo que 60 millones para hacer algo que pudo haber hecho el legislativo, sobre todo aprovechando la coyuntura política en cuanto a la alianza que tiene el gobierno, es un desperdicio de recursos, sobre todo porque esto que se está planteando, muchas de estas cosas, por no decir todas, ya están en la legislación. Tal vez habría que mejorar algo de la redacción o ampliar ciertos delitos en cuanto al endurecimiento de penas o cosas por el estilo. Pero lo más importante, tal vez que pudo haber estado en una reforma, que hubiera sido tal vez más difícil discutirla en la Asamblea por intereses políticos, no está. Entonces, pienso que si 60 millones de dólares es una estafa, por así decirlo, porque esto pudo haberse hecho en la Asamblea si hubiera existido realmente la voluntad. En mi opinión muy personalísima, pienso que la consulta estaba dirigida más bien a apuntalar una reelección y esa no es realmente el fin de una consulta. Pronto, cuando entren en vigencia, si es que en algún momento se aprueba, porque además esto tiene que entrar y pasar por un filtro, ¿verdad? Una vez aprobado por la gente, si es que se aprueba, ¿verdad? Vamos a ver que ahí no está la solución, porque yo en lo personal pienso que el problema del Ecuador no necesariamente está en las leyes, sino más bien en quienes tienen que ponerlas en vigencia e implementarlas, y para eso pues 60 millones hubieran sido muy buenos para capacitar jueces, fiscales, policías, ¿verdad? Para invertir en otros menesteres vinculados a la justicia casualmente, que es donde está fallando, no necesariamente las leyes. Correcto, doctor. Christopher Gallegos, igualmente una primera valoración de la consulta. Bienvenido, doctor, desde Cuenca. ¿Cómo le va? Gracias, Fabricio. Un saludo cordial para usted, para los panelistas y para las personas que nos escuchan y nos miran por este medio de comunicación. Un gusto para mí poder compartir con ustedes. Bueno, Fabricio, yo creo que la primera lectura, yo quizá voy a ir un poco más allá. No solo que en la forma es totalmente inoficioso, totalmente inadecuado, inútil, por decirlo menos, sino que además en el fondo, Fabricio, más allá de si este tema se podía realizar por otro mecanismo, por otro canal o por otro vehículo para reforma de leyes, en el fondo, aunque se reformen estas normas, no va a existir una solución para el problema, porque esto no es más que venta de humo por parte del presidente, y me parece también que es un termómetro político para de alguna forma tratar de medir la legitimidad que tiene el primer mandatario. Y yo creo que eso es lo que genera problema acá, ¿no? Porque al final del día, Fabricio, si usted reforma una norma, sea por canales ordinarios, por ejemplo en la Asamblea Nacional, o por mecanismos que al final del día, insisto, resultan absolutamente inútiles, como la consulta popular para algo que se puede hacer por otro canal mucho más sencillo, lógicamente, Fabricio, al final del día usted no está enfocado en el problema, y mucho menos en la solución del conflicto. Por ejemplo, le digo de manera muy genérica, está ya, yo creo que totalmente agotada la discusión de que endurecer el castigo o la pena de determinado delito no hace o no se traduce inmediatamente en la abstención de las conductas delictivas que llevan a ese tipo penal por parte de la ciudadanía. Entonces, yo creo que al final del día, Fabricio, no solo es un problema de forma, ¿no? De cómo pudo haberse de pronto optimizado ese dinero, 60 millones de dólares, de cómo se pudo hacer el procedimiento de reforma de determinados cuerpos legales, sino que al final del día esto nos retrata de cuerpo entero que el gobierno no tiene la menor idea de lo que tiene que hacer en materia de seguridad y una vez más apela a algo que decía el colega que me antecede en la palabra, a intentar vender o posicionar la idea de que el problema es normativo, de que el problema se soluciona cambiando la ley, de que el problema se soluciona incrementando la pena. Y bueno, los últimos 20 años venimos con un discurso que más o menos se conoce como populismo penal cuando se utiliza este tipo de prácticas, que al final del día no nos ha dado resultado. Y consecuentemente la gente, el pueblo, sigue sufriendo los embates de la delincuencia y de una crisis que a pesar de estar en estado de excepción, parece ser que no tiene contención, Fabricio. Correcto, yo creo que eso es lo correcto. Correcto, doctor. Digo, más allá de eso, ya es un hecho. O sea, yo creo que ya es inevitable a esta hora la consulta el 21 de abril. Desmenucemos 4 temas que van a ser materia de este primer segmento, de este primer programa que nosotros estamos difundiendo acá en nuestro espacio. Y parto hablando de esto que dice Christopher Gallegos, el populismo penal. Hay una pregunta que dice, es la pregunta 2
que está ubicada en la parte de preguntas de consulta popular con la letra G. En la papeleta, la letra G dice, pregunta 2. ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Integral Penal, conforme el anexo de la pregunta? Marcela Estrella, ¿cómo le ve usted esta pregunta que habla del endurecimiento de penas para estos delitos, que vienen a ser una suerte de delitos, en unos casos transnacionales, terrorismo, financiación, pero también se habla, por ejemplo, del secuestro extorsivo, tráfico de armas, trata de personas, etcétera? Mira, Fabricio, yo realmente soy muy partidaria de la teoría del derecho penal del enemigo, en el sentido de que considero necesario la implementación de procedimientos específicos para poder opacar de alguna manera las acciones del enemigo en la sociedad. Sin embargo, no puedo dejar de cuestionarme cómo se ha planteado esta pregunta, ¿no? Yo sí veo peligroso que en aras de enlistar una serie de delitos, pues se dejen fuera de este listado a otros tantos que también me parecen están concatenados y podrían formar parte de la modalidad delictiva que recoge pues la pregunta o la intención de la pregunta. Por otro lado, yo no considero, más allá de que sea partidaria, como digo, del derecho penal del enemigo, yo no considero que con el incremento de penas o la creación de nuevas figuras delictivas realmente se esté dando una respuesta técnica al factor criminal que pues nos toca enfrentar, ¿no? Yo no veo que esta pregunta recoja aspectos de política penal, de política criminal, no veo aspectos de criminología inmersos, es decir, qué conveniente, y hago mías las palabras del doctor Gallegos, es decir, qué conveniente dar un discurso tan populista, tan demagógico, que lo único que ofrece es una falsa seguridad, una falsa idea de seguridad, diciéndole a las personas que claro, si es que se incrementa la pena de estos delitos, pues automáticamente van a desaparecer, y esto no es magia. El derecho penal, lamentablemente, y digo lamentable porque no tiene la capacidad ni de prevenir conductas delictivas, ni de eliminar, ni de disuadir a la sociedad, ciencia cierta. Vemos hoy en día que ya, aún con las penas que están establecidas en el COIP, siguen apareciendo nuevas modalidades, y lo que menos se ataca desde el gobierno o desde la asamblea, o lo que menos están enfocados es en los ejes preventivos para la comisión de delitos. Sino únicamente reactivos. Claro, entonces, es la pena en este caso, que es uno de esos ejes reactivos. Es el discurso populista al cual se refería el doctor. Entonces, el día de mañana se les va a ocurrir empezar a crear delitos para que la sociedad esté contenta, y ni siquiera están dimensionando el costo que tiene la creación de este tipo de figuras. Las deficiencias investigativas que actualmente atraviesa la Fiscalía para poder llegar a efectivizar una sanción, por ejemplo, ya frente a un juicio ante un tribunal. Yo veo que hay algunos vacíos teóricos incluso, porque quisiera entender cuál fue la discrecionalidad que tuvieron ellos pues para poder escoger estos 10 delitos que abarca la pregunta 2. Y como digo, yo no entiendo si es que pues lo que se quiere es únicamente dar esta apariencia de falsa seguridad, de una lucha aparente en contra de ciertos delitos, cuando en realidad vemos que no existen mecanismos, no existe política pública, no existe una intención verdadera, no existe voluntad política para atacar los ejes preventivos e incluso aplicar adecuadamente la norma. Le pregunto, en esa misma línea, le pregunto al doctor Cueva, hablamos de 10 delitos. Entiendo que los 10 que se mencionan en la pregunta que estamos tratando en este momento, doctor Cueva, ya están tipificados y tienen sanciones, doctor. En efecto, todos existen, porque esta pregunta no va encaminada a crear un delito, sino a incrementar una pena. Pero el problema del Ecuador, yo me mantengo en esto, Fabricio, no es de leyes, y en el tema puntual de la pregunta no es de penas. El problema del Ecuador ni siquiera es de corrupción, el problema del Ecuador es de exceso de impunidad. El delincuente hoy por hoy tiene prácticamente la certeza de que cometido el delito, incluso mientras más grave es, especialmente si son delitos de naturaleza económica, él va a poder salir completamente impune. De tal manera que a él no le preocupa que la pena sea 5, 10, incluso cadena perpetua, porque él sabe que las probabilidades de que lo investiguen son nulas. Pero le pregunto, doctor, perdón que le interrumpa, doctor, las penas que al momento constan en el Código Orgánico Integral Penal sobre estos delitos, repito, terrorismo y su financiación, producción de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros. Estos 10 delitos, las penas
¿Son fuertes, son duras o son laxas, doctor Cueva? En la mayoría son penas que están en un promedio de 10 años aproximadamente. Pero lo importante es, antes de ver si realmente son o no son laxas, 5 años, 10 años, 15 años. Primero que en esta sociedad, si usted le pone 100 o cadena perpetua, nadie está contento, porque aquí nadie está contento. Lo que usted decía antes en la entrevista es real, ¿verdad? Aquí palo porque bogas, palo porque no bogas. El problema no es si 10 años o 15 o 20 para un delito son laxos o no. Antes de aumentar la pena, primero asegúrese que le va a poder imponer una pena, pues. Si no, ¿de qué le sirve? Entonces, mientras usted no garantice al delincuente, no le garantice al delincuente que más allá de la pena que le puedan imponer, si él comete el delito, se la van a poner, a él le va a importar muy poco cuántos años usted le pueda poner en un libro que se llame Código Orgánico Integral Penal, lo que le van a dar, porque a él no le va a tocar. Entonces, si usted no tiene un sistema que funcione y garantice que aquí no va a haber impunidad, la pena es lo de menos. En otras partes del mundo la gente no es que no quiere delinquir o no delinque, sino que los delitos se cometen en menor medida porque el ciudadano tiene algo claro. Cometes el delito y vas a cumplir la pena. En Estados Unidos lo dice claramente, do the crime, do the time. Es decir, cometes el delito, cumples la pena. En el Ecuador es cometes el delito, aquí no pasa nada. De tal manera que podemos discutir cuántos años son fuertes o cuántos años son muchos, pero si no hay certeza de que esa pena siquiera va a poder llegar a una sentencia condenatoria ejecutoriada, esto no le va a resolver el problema. Lo que va a hacer tal vez es que le pongan unos cuantos más likes en las redes, pero con eso usted no va a evitar que se siga delinquiendo. En la misma línea de esta pregunta, Christopher Gallegos, efectivamente, la calentura no está en las sábanas, es decir, con el endurecimiento de estas 10 penas no basta, si tal vez no va acompañado de otras medidas. Mire, Fabricio, yo coincido con la doctora Estrella en absoluto, ¿no? Yo creo que el Estado de alguna forma nos está mostrando su lado de reacción, de respuesta, el lado represivo, pero no está trabajando en lo absoluto en el lado preventivo. Y esas son las dos variables más importantes en cuanto al combate de la delincuencia, ¿no? Primero, evitar que se cometan los delitos en la medida de lo posible y luego reprimirlos si es que finalmente no se puede evitar su prevención. Y el Estado, con este tipo de preguntas, con este formato de seguridad, además, de alguna forma, trastocando las estructuras básicas de la percepción de seguridad que tiene la gente, porque la seguridad es básicamente una percepción, lo que está haciendo es, de alguna forma, vender humo y satisfacer determinados clamores ciudadanos de determinados sectores sociales que lo que quieren o que lo que piensan es que este tema se soluciona endureciendo las penas o eventualmente tipificando nuevos delitos. Y realmente por ahí no pasa el problema. Fabricio, yo le invito a pensar algo que es tremendamente preocupante y que está pasando ahora mismo en la actualidad, sin consulta popular inclusive. El primer mandatario cuando decreta y declara el estado de guerra prácticamente, que por ahí se decía estado de guerra, o el conflicto interno armado no internacional, el primer mandatario de alguna forma hace que la ciudadanía crea que todos los grupos delincuenciales o que todas las personas que están delinquiendo en el contexto de grupos delincuenciales son terroristas como tal. Y eso no pasa por una valoración del primer mandatario. El tema de la valoración de las conductas o propiamente el juicio de tipicidad de las conductas que cometen los ciudadanos en el marco del Estado de Derechos, eso le corresponde a un juez. Ahora mismo tenemos más de 16,000 personas que han sido arrastradas en esta ola de represión estatal, que no sabemos en dónde están, y que todas están señaladas como terroristas, sin que todas sean terroristas, Fabricio. Entonces, mire la venta de humo que hace el primer mandatario, y yo sí quiero a las cosas llamarlas por su nombre, Fabricio, porque no podemos seguir en esta política del chantaje, en esta política de la manipulación informática, en esta política de alguna forma de la obnubilización de las masas, porque al final del día lo que estamos haciendo, Fabricio, es legitimando una medida o legitimando una consulta popular que por lo menos los tres panelistas que estamos acá creo que coincidimos, no solventa el problema de fondo, no soluciona el problema de la inseguridad en el país. Entonces usted puede el día de mañana poner 100 años de pena al delito de terrorismo, al final del día eso no va a hacer que la gente deje de delinquir o que eventualmente los grupos delictuales dejen de cometer estos hechos delictivos. Pero Fabricio, hay algo más acá, ¿sí? Cuando yo de alguna forma propongo reformar el castigo o la medida del castigo, yo estoy diciendo al mismo tiempo que las penas privativas de libertad en el Estado no sirven y no tienen ningún otro tipo de finalidad que el castigo puro y duro como tal.
Consecuentemente, esto no solo nos llevaría a trastocar y a reformar el Código Orgánico Integral Penal en la parte especial, es decir, en la gradualidad de la pena privativa de libertad, sino también a reformar y a trastocar otro tipo de estructuras institucionales, como por ejemplo el propio SNAI. ¿Qué pasa con el SNAI? ¿Qué pasa con las cárceles si al final del día mañana vamos a tener personas que ya no salen en 5, sino que eventualmente salen en 10, que no salen en 10, sino que eventualmente salen en 20? Lo que yo estoy diciendo y traduciendo más o menos de lo que el gobierno intenta posicionar es que al gobierno no le interesa un programa o un proyecto de rehabilitación social. Al Estado no le interesa de alguna forma materializar el principio de resocialización de las personas privadas de la libertad. Por eso es que les quiere mandar a cumplir incluso la pena absolutamente completa en la cárcel. Correcto, de eso vamos a hablar ya mismo, porque esa es la otra pregunta, otra de las hoy vamos a abordar 4 preguntas, esa es la otra pregunta que la vamos a abordar. Doctor, voy a hacer una pausa rapidito porque tengo que cumplir con un compromiso publicitario. No se vayan a desconectar a los doctores Cueva y Gallegos, y acá no se me vaya a ir a Marcela. Seguimos, y a ustedes, audiencia, no se desconecten, porque tras la pausa seguimos conversando sobre 3 preguntas adicionales de la consulta popular, aquí en A Primera Hora por Armónica FM y las plataformas digitales de Primera Plana. Volvemos. Muy bien, seguimos, 7:38, estamos generando este panel sobre la consulta popular con los juristas Marcela Estrella Buccelli, Christopher Gallegos y Julio César Cueva. Habíamos en el bloque anterior conversado y hecho un análisis sobre esta pregunta que plantea endurecer las penas para 10 delitos. Pero también se plantea una pregunta vinculada al cumplimiento de la totalidad de la pena, que lo estaba diciendo en la parte final de su alocución Christopher Gallegos. Esta pregunta que dice, es la pregunta 3 de la parte de consulta popular, está con la letra H. ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del Centro de Rehabilitación Social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el anexo? ¿Qué dice el anexo? ¿Qué es lo que se explica ahí en los considerandos, no? Se habla, por ejemplo, que actualmente el Código Orgánico Integral Penal establece la posibilidad del régimen semiabierto. El artículo 698 del COIP define el régimen semiabierto como el proceso de rehabilitación social de la persona sentenciada que cumpla con los requisitos y normas del sistema progresivo para desarrollar su actividad fuera del centro de ejecución de penas de manera controlada por el organismo técnico. Además, se establece que para acceder a este régimen se requiere el cumplimiento de por lo menos el 60% de la pena impuesta. Ustedes habrán escuchado, oyentes internautas, en varias ocasiones la aplicación de esta figura llamada prelibertad. No significa que ha sido declarado inocente una persona privada de libertad con sentencia penal condenatoria ejecutoriada. No significa tampoco que ha cumplido la pena, sino que va a seguir cumpliendo la pena en libertad, acogiendo justamente esta prerrogativa. ¿Qué es lo que plantea la pregunta? Que para el caso de aquellos que han sido sentenciados por financiamiento del terrorismo, reclutamiento de niños, niñas y adolescentes con fines delictivos, secuestro extorsivo, producción ilícita de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, actividad ilícita de recursos mineros, armas de fuego, municiones, explosivos prohibidos y no autorizados, tenencia y porte no autorizado de armas, extorsión, revelación de identidad de agente encubierto, informante, testigo, persona protegida, funcionario judicial protegido, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias y testaferrismo. Para el caso de estos delitos, que no se aplique la prelibertad. Le pregunto a Marcela Estrella, ¿tiene sentido esta interrogante y esta posibilidad de reformar el COIP eliminando la prelibertad o el régimen semiabierto cuando, digamos, en la sensación de muchos en los últimos tiempos, y creo que ahí hay una derivación de los últimos episodios, caso Metástasis, caso Purga, el caso Encuentro y otros casos en los cuales hay gente que en su momento fue sentenciada y se benefició con fallos extraños, hasta con acciones de protección de jueces que han sido muy cuestionados, se benefició de la prelibertad o del régimen semiabierto. ¿Tiene sentido, Marcela? Este tema de la prelibertad, digamos que es conocido como más comúnmente, tiene que ver con la ejecución de la pena, ¿sí? Y tal y como está planteada esta pregunta, el tema, lo importante de esta pregunta me llama la atención, pero no sé si como para elevarlo pues a un nivel de consulta popular. Es decir, si es que la voluntad del Estado es combatir el crimen organizado, que yo no entiendo además por qué siempre se centran en el terrorismo, es decir, están completamente desintonizados con las modalidades delictivas. Pero bueno, digamos que es como el discurso del gobierno, ha sido su banderín en estos meses. Pero yo no entiendo, digamos, por qué esta pregunta debería formar parte de un referéndum. Ahora, si es que tú me consultas, ¿qué
¿qué viabilidad veo yo con el hecho de eliminar o analizar los procesos ya en materia de ejecución de pena para poder de alguna forma poner filtros a quienes están inmersos en este tipo de actividades? Yo lo veo positivo. Es decir, yo siempre he atacado el hecho de que las reformas que se están promoviendo o que se proponen en cuanto al COIP únicamente se centran en el incremento de figuras delictivas, en el incremento del techo de la pena, y se están dejando de lado los análisis que podrían concernir a los diferentes procesos, procedimientos especiales del mismo proceso o procedimiento ordinario, y más aún en materia de ejecución de la pena. A mí me parece importante que no se le dé este beneficio, este derecho que de alguna manera quienes cumplen una serie de requisitos, no han tenido llamados de atención ni sumarios administrativos o algún tipo de falta disciplinaria cumpliendo ya su pena, que no se encuentren cumpliendo dos penas, es decir, por dos procesos diferentes. Porque nadie puede ser juzgado por el mismo delito dos veces. Eso es no es un principio universal. Pero digamos que yo entro por delincuencia organizada y posteriormente me procesan por asesinato. Entonces son dos temas aislados y eventualmente no podría yo beneficiarme de este 60% que realmente ya no es el 2 por 1, sino cuando tú cumples el 60% de la pena, pues podrías aplicar a este cambio de régimen. Hay 3 regímenes para el cumplimiento de la pena: el cerrado, el semiabierto y el abierto. Básicamente es lo que tú decías, no es que se le está indultando a la persona, sino que cuando hay, y de alguna manera esto también es para tratar el hacinamiento carcelario que se propuso, esa fue la intención original. Pero sí, yo lo veo positivo. Vemos como muchas figuras asociadas a este tipo de procesos que tienen que ver con delincuencia organizada, muchas veces sí se están beneficiando de este tipo de figuras que realmente no deberían favorecer a la criminalidad organizada. Yo no estoy de acuerdo con que la pregunta sea parte del referéndum, es decir, el gobierno nos pregunta, ¿está de acuerdo con que el Ecuador sea seguro? Puta, de ley, todos estamos de acuerdo, o sea, no se burlen de mi inteligencia. La pregunta con una respuesta obvia. Sí, no me pregunten sobre eso, o sea, ¿cómo no voy a querer que los sentenciados con una sentencia ejecutoriada cumplan la totalidad de su pena cuando sabemos que el perjuicio fue en contra de todo un Estado? Se entiende que hay un análisis profundo de por medio, pero insisto que tal y como se plantea la pregunta en el marco de la consulta popular me parece demagogia y populismo. ¿Qué opina Julio César Cueva justamente en ese contexto? Si hablamos de que para este tipo de delitos los sentenciados cumplan la totalidad de la pena en un centro de privación de libertad. Bueno, Fabrito, esto es muy simple. Si te condenan por un delito consumado, por así decirlo, has completado el delito. ¿Por qué no puedes completar la pena? Porque si hubiera sido tentativa, ya la ley contempla una rebaja en cuestión de la tentativa. De tal manera que si has cometido todo el delito, por así decirlo, debes cumplir toda la pena. Pero yo coincido con la doctora. Esto no debió haber sido materia de una consulta. Si me preguntan a mí, en lugar de esto, yo lo que hubiera hecho es un catálogo de delitos que puedan ser condenados en ausencia, que puedan ser juzgados en ausencia. Eso le faltó. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? En delitos muy graves, y sobre todo si son económicos, donde tienen los recursos, se van y no los pueden juzgar mientras no los captures. Pero gente que tiene tanta plata sigue delinquiendo desde afuera y tranquilo, sin mayor problema. Entonces, en lugar de preguntar si quieren que quienes han cometido un delito, sobre todo de los más graves, cumplan la pena, lo cual es creo que una pregunta que tiene la obviedad del sí, ¿verdad? Más bien me hubiera preguntado si en ciertos delitos yo quiero que se pueda juzgar en ausencia, ¿verdad? En cuyo caso hubiera garantizado dos cosas: cero impunidad, porque aunque se vaya lo juzgas, pero sobre todo lo condenas, y si lo condenas ya puedes aplicarle la ley de extinción de dominio. De tal manera que creo que ahí se desperdició una oportunidad. Pero, perdón, doctor, ¿hay casos sobre los cuales o hay procesos que no pueden avanzar por la ausencia? ¿Todavía se mantiene eso? Solamente creo que, no me equivoco, si son 4 o 5 en donde no se puede, en donde se puede juzgar por ausencia. Pero creería que deberían ser por lo menos 20. O sea, para el resto no se puede juzgar en ausencia. El proceso llega a juicio y queda paralizado. Narcotráfico, lavado de activos no se juzga en ausencia. Terrorismo no se juzga en ausencia. Entonces estamos queriendo incrementar las penas, pero cuando lo lógico es que en vez de incrementar las penas, si me da la oportunidad, yo te digo, no me traes que no me suba la pena, mejor juzgarlo en ausencia. Y te garantizo que se va a preocupar por los 10 años o los 13 años que le va a dar por lavado de activos. Pero eso no pasa. Entonces yo más bien creo que esa pregunta no tenía sentido, eso se puede haber hecho en la asamblea, ¿verdad? Y además ya hubo una reforma en ese sentido hace 2 o 3 años. Aquí lo que están haciendo es incrementando el catálogo, no están creando nada nuevo. Entonces yo esto lo hubiera mandado al legislativo. Y esta pregunta más bien debió haber sido un catálogo bastante interesante de delitos que puedan ser juzgados en ausencia, con lo cual pasan las dos cosas que yo digo: cero impunidad porque lo condenas en ausencia, el problema es que no quiere estar aquí,
Pero además en ciertos casos le puedes aplicar la ley de extinción de dominio, que no se puede en algunos casos, porque hay excepciones, ¿verdad? Si no tienes una sentencia condenatoria ejecutorial. Es decir, combates doblemente, si lo quieres poner así, la impunidad. Correcto. Doctor Gallegos, igualmente su criterio sobre esto, ¿qué implicaría, digamos, ante los ojos de la opinión pública, frente a esta situación? Seguramente, ¿quién no va a estar de acuerdo con que el privado de libertad por estos delitos cumpla la totalidad de la pena en prisión? Doctor, ¿cómo le ve? Mire, Fabricio, yo voy a ser muy puntual con la respuesta. A ver, primero yo creo que es una venta de humo y creo que es inútil la consulta popular en cuanto a esta pregunta, porque esto ya está legislado, Fabricio. Si usted revisa el artículo 698 del Código Orgánico Integral Penal, se va a dar cuenta que en la gran mayoría de delitos que propone esta pregunta, en la consulta popular, ya no existe la posibilidad de someterse a los regímenes como semiabierto o régimen abierto. Consecuentemente, esto ya está legislado, esto no es nada nuevo, de hecho esto ya está vigente como tal, y está vigente desde el año 2021. Consecuentemente, Fabricio, por eso yo decía que la pregunta es absolutamente inútil. Pero además, esto nos lleva de alguna forma a replantear la filosofía y los postulados que tenemos como Estado ecuatoriano sobre la pena privativa de libertad. Bueno, nos vamos a poner de acuerdo como Estado, como país, la pena privativa de libertad cumple la función solamente de castigo o la pena privativa de libertad, además de castigar a la persona del delincuente, le brinda la posibilidad de rehabilitarse o de resocializarse como tal. Y no es nada más una concepción mía, Fabricio, sino que esto está en el artículo 201 de la Constitución de la República. Usted, si es un Estado que no cree en definitiva en la resocialización, en la posibilidad de que estas personas se rehabiliten, pues bueno, no hay ningún problema. Usted simplemente cambia de noción, cambia de perspectiva en cuanto a la finalidad de la pena e impone de ahí en adelante la pena como una consecuencia pura y dura de castigo. Pero si usted es un Estado como el que tenemos normativamente hablando en la actualidad, en donde el artículo 201 de la Constitución le dice que la pena tiene como finalidad, o el sistema penal, el sistema de ejecución penal, tiene como finalidad la resocialización del delincuente, entonces usted no puede entrar a la discusión del cumplimiento íntegro del castigo, o el cumplimiento íntegro de la pena, porque adentro, en el sistema de rehabilitación social, los hilos se mueven a través de algo que se llama sistema progresivo, es decir, el delincuente que es condenado, sancionado, pero que adentro decide someterse a los programas y proyectos que el propio Estado ofrece a partir de esa pena, entonces se ve abarcado por el sistema progresivo y tiene la posibilidad de recuperar antes su libertad, Fabricio, como usted lo explicaba hace un momento. ¿A manera de qué? A manera de premio o a manera de alguna forma de reconocimiento de su proceso de resocialización o de rehabilitación social. Entonces, yo creo que hay que ponernos un poco de acuerdo en este tema y traer, obviamente, esas instituciones básicas del derecho penal y de ejecución penal a discusión. Porque, por ejemplo, yo sí estoy de acuerdo, Fabricio, en que determinados delitos que son execrables, en que en determinados supuestos en donde, por ejemplo, hablamos de líderes de estructuras criminales, yo creo que el fin del Estado debe ser inocuizar al delincuente. Yo creo que el Estado no puede entrar en un proceso de negociación y de resocialización menos con el delincuente que con WhatsApp manda a matar a toda una familia, o con el delincuente que de pronto es un violador serial o que es un asesino serial, porque evidentemente esa persona no solo que de alguna forma afecta o representa un peligro potencial, sino que eventualmente es un trastornado como tal. Entonces, yo creo que hay delincuentes, yo creo que hay personas privadas de la libertad con los que sí se puede trabajar, y creo que hay otros definitivamente con los que no se puede. Con los que no hay cómo, correcto. Otra pregunta, la letra I, la pregunta 4. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o Policía Nacional sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme al anexo de la pregunta? ¿Qué dice el anexo? Bueno, allá hay algunos considerandos. Acá, por ejemplo, dice que el reglamento de la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios clasifica las armas de uso privativo de la policía en revólveres de hasta calibre 38, pistolas o ametralladoras semiautomáticas hasta el calibre 9 milímetros, carabinas de repetición o semiautomáticas, gases de uso y empleo de la policía y otros previa autorización del Comando Conjunto de Fuerzas Armadas, que entre 2020 y 2023 se incautaron 4.597 armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, existiendo un aumento en el índice
ser incautaciones por año, incautando en el 2020 823 armas de este tipo, en el 2021 1041, en el 2022 1200 y en el 2023 1442. O sea, tratando de interpretar, doctora Marcela Estrella, doctor Cueva, doctor Gallegos, lo que dice acá, estamos hablando de las armas que seguramente les robaron a policías y militares y que luego en operativos las recuperaron. ¿Esto no está tipificado como delito específico, doctora? Sí, yo quisiera, si es que no tienen el código actualizado, me mandan un mensajito por mis redes sociales. Yo encantada les hago llegar el PDF con las reformas que entraron en vigencia en febrero, porque es cuestión de abrir el catálogo de delitos y ver si es que lo que estoy proponiendo ya existe o no. El artículo 360 y el 361 ya tipifican la tenencia y porte no autorizado de armas, y ciertamente no está plasmado en ninguno de sus párrafos tal y como la pregunta lo concibe. O sea, específicamente eso no está. No, pero entonces, ¿por qué no plantean una reforma a estos artículos y hacen que el texto sea parte del articulado, digamos, como una agravante constitutiva de tipo? Insisto, ¿por qué tenía que elevarse este tipo de consultas tan básicas, además, que no son tema de que le permita, digamos, a la sociedad ejercer activamente su participación, de que qué bestia, cómo nos están considerando y por eso nos consultan? Veamos cuántas personas al final del día van a entender qué es lo que está planteando la pregunta. Ni siquiera tenemos una base informática en la que tengamos una constancia o registro de cuáles son las armas que han sido incautadas, que han sido robadas, que han sido utilizadas en delitos, en qué tipo de delitos, cuántas han sido recuperadas, etcétera. Porque otra de las preguntas, además, sugiere la utilización de algunos elementos armamentísticos, explosivos, piezas, municiones, para que sean utilizadas por las fuerzas, porque tampoco hay criterios para poder discernir el uso de estas armas. Ahora, realmente yo no entiendo, y por eso les digo con toda sinceridad, si es que no tienen el código a la mano, avísenme, porque yo encantada de la vida les puedo dar un par de clasecitas de cómo se abre el código, para que en una próxima intención electoral pues no nos hagan gastar 60 millones de dólares en preguntas tan mal planteadas, ¿no? Entonces, estos tipos penales ya están concebidos, es decir, por supuesto que nuestra norma es perfectible, por supuesto que nuestra norma es completamente cambiable o reformable, si es que caben los términos ahora, pero no para una consulta popular, insisto. O sea, lo que se pretende aquí es simplemente fortalecer o afianzar algunos temas que más bien le competen a la Asamblea, y ahí también yo tengo una duda. Me encantaría saber qué opinan ustedes, porque claro, todos los temas que nosotros discutimos nos van a obligar a situarnos en el escenario legislativo, y lamentablemente tenemos una mayoría de asambleístas que están perdidos en la nebulosa, que dudo mucho que entiendan de temas de política penal, política criminal, mucho menos sobre aspectos filosóficos del fin de la pena. Lamentablemente estamos en manos de gente improvisada que está completamente desconectada con la realidad nacional. En la legislatura, dice usted. En la legislatura, por supuesto, en la Asamblea Nacional. Y salvo 2 que 3 figuras, ojalá hubiera más Valentina Centenos en la Asamblea con esa inteligencia, sin que yo ponga las manos al fuego por nadie, claro. Pero vemos un montón de gente de pacotilla que está ganando un sueldo maravilloso por hacer nada. Por el contrario, vemos también un presidente un poco perdido, yo lo digo sinceramente. Él fue legislador. Me asombra que este tipo de temas que ya están siendo recogidos en nuestra normativa, que no son temas nuevos, que no competen ni corresponden a mi criterio a una consulta popular, pues ya sean parte de esta papeleta, ¿no? Correcto. Doctor Julio César Cueva, su opinión sobre esta tipificación y sobre todo la argumentación. O sea, hablamos de esta gran cantidad de armas que le robaron a los propios policías y militares, que recuperan, pero según la pregunta, entiendo que eso no está tipificado como delito específico, doctor. Fabricio, nuevamente coincido con la doctora, esto debió haber sido materia de un análisis legislativo, pero ¿por qué? Porque requiere de una redacción jurídica mucho más fina. Por ejemplo, no tanto la tenencia o el porte, ¿verdad? Porque eso implica que si a usted lo agarran en la calle o allanan su casa y en su casa usted tiene el arma. A mí más me preocupa es el uso del arma, pues no lo está usando, no es mayor el daño, más allá de que este es un delito de no propiamente dicho de resultado, sino el solo hecho de tener el arma, ¿verdad? ¿Por qué me preocupa? Por ejemplo, en Perú, en la época de Sendero Luminoso, los años 80, ¿verdad? Perú hizo una reforma que me pareció interesante. Por ejemplo, si usted entraba y ellos distinguían las armas de uso privado
o civil y las armas de uso policial y militar, ¿verdad? Entonces, si usted entraba a robar a una tienda, a robar a una tienda, con un arma de uso civil, usted era procesado por robo. Pero si usted entraba a la misma tienda a robar también, pero con un arma de uso policial o militar, usted era procesado por terrorismo. Entonces, fíjese, había la diferencia del delito en cuanto al uso que usted le estaba dando al arma. Entonces, si usted tenía un arma de un grado o de otro, o de un uso o de otro, no importaba el delito, sino el hecho de qué arma usted estaba utilizando, ¿verdad? Aquí simplemente vamos a sancionar a alguien por tener un arma que no necesariamente son las armas que se le han robado a la policía, porque si sumamos lo que se le han robado a la policía y tal vez a los militares, no es realmente, creo que ni el 1% de las armas que encuentran en los allanamientos que hacen. Esas armas entran por la frontera, son armas que es compradas obviamente en otras partes, probablemente robadas de los cuarteles peruanos donde ya se sospecha que eso estaba pasando, pero no todas, y de hecho la mayoría no son armas que las han perdido los policías o los militares, por lo menos no en el Ecuador. ¿Verdad? Yo creo que esto debió haber sido materia de un análisis legislativo justamente para poder determinar si ciertos delitos se cometen con ciertas armas, se incrementa, ahí sí probablemente la gravedad del delito y en consecuencia la pena, o se procesa como otro delito, como ocurrió en su momento en el Perú, ¿verdad? Por la situación esta del terrorismo que ellos vivían, donde pues obviamente asaltaban, secuestraban con armas de uso y de grado militar. No necesariamente policial, sobre todo de grado militar, porque estos sí tenían subversivo de lo verdadero, pues, ¿no? Pero la pregunta tal como está concebida, esto debió haberlo manejado la legislatura en el mejor de los casos. Correcto. Doctor Gallegos, ¿coincide? Coincido plenamente con los dos colegas. Realmente parece que nos hubiésemos puesto de acuerdo antes de entrar a esta reunión. Sí, pues, o sea, incluso, claro, por ahí alguien me decía que todos están de acuerdo y que no tenemos una opinión distinta, pero ya no es culpa, o sea. No es nuestra culpa que nos claro, ni mi culpa. Una mediocridad así. Doctor Gallegos. Creo que la realidad me parece ser muy clara y creo que de alguna forma tenemos los anteojos con la medida exacta. Fabricio, miren, esta conducta como tal ya está tipificada en el Código Orgánico Integral Penal. Si de pronto queríamos agravar la pena a consecuencia de que se use un arma de fuego que de pronto le pertenece al Estado o que es de uso privativo del Estado, de las fuerzas de seguridad o del orden del Estado, podríamos haberlo canalizado a través de un mecanismo de reforma ordinario directamente en la Asamblea y no gastarnos, insisto nuevamente, $60 millones para preguntarle a la gente algo que primero resulta tan obvio, tan básico, tan elemental, y que luego no solo que resulta elemental, sino que al final del día el Estado lo podía haber hecho tranquilamente con una propuesta de reforma de ley. Entonces, yo creo que una vez más volvemos al viejo escenario, ¿no? Te estoy metiendo en la consulta popular algo que eventualmente tiene una respuesta intuitiva de la gente. Sí, es casi como decir, sí, claro, sí queremos más seguridad, sí queremos que de pronto se puna la conducta del porte de armas de fuego que es de uso privativo de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. Claro, es una respuesta muy intuitiva, pero al final del día esto podría hacerse por otro mecanismo, primero, y segundo, no soluciona el problema, Fabricio. Yo coincido perfectamente con la doctora Estrella. Yo creo que acá, al final del día, tenemos una institucionalidad totalmente desmantelada, totalmente básica. Tenemos asambleístas ahora mismo legislando, haciendo este tipo de normas que no tienen el mayor conocimiento y que además no tienen la empatía con la realidad o con la necesidad actual del pueblo. Correcto, doctor. Pasa por ahí también, ¿no? Correcto, doctor. Y voy a cerrar, me quedan 3-4 minutitos para cerrar con la última pregunta que les quiero plantear en este primer programa que hemos hecho tipo panel. La pregunta K, pregunta 6. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular propietario de los bienes de origen ilícito injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio? Conforme al anexo de la pregunta, que está en la parte posterior de la papeleta. A ver, el tema de extinción de dominio casi que se ha convertido en la madre de todas las batallas, de los comentarios de los juristas, de los especialistas, de las decisiones de la legislatura, de las ofertas del gobierno, de la postura de la fiscalía. Pero yo pregunto si esta interrogante, la pregunta 6, ¿es necesaria en ese ideal de reformar la ley de extinción de dominio? Doctora Marcela Estrella, con eso termino.
Hace un par de meses, me parece, si no estoy mal, el 10 de febrero entró en vigencia precisamente pues una reforma que hubo a la ley de extinción de dominio en la que ya La reforma económica urgente del Ejecutivo. Sí, porque además es como muy confuso, ¿no? Hay Claro, una es de ley ahorro y corrupción monetización, no sé qué, y metieron reformas a la ley de extinción de dominio. Sí, ahora quieren ser como muy... Es como la nueva tendencia de la Asamblea, ¿no? Siempre van con sus dites y diretes, entonces hoy son exquisitos. Entonces, mientras más complicados sean los nombres de las leyes, mucho mejor para que la gente no entienda. Entonces, a ver, para mí la extinción de dominio es un tema que ha sido tan mal explotado, tratado y analizado en el Ecuador, que si es que ustedes analizan los estudios del PAF, que además en su página web tiene colgada de forma gratuita algunos estudios a modo de análisis con estadísticas durante los últimos 7 años, si es que no estoy mal, no hemos tenido más allá de 5 sentencias ejecutoriadas por temas de lavado de activos. 0 temas de recuperación de capitales y muchísimo menos veo yo que haya políticas encaminadas, y yo soy como muy temática y redundante en esto, pero yo no veo que haya políticas encaminadas a detectar, prevenir nuevas modalidades delictivas asociadas al lavado de activos. Bueno, algunas de las cosas positivas quizá de este último conglomerado de reformas es que ya no se está supeditando a la extinción de dominio a la existencia de una de una sentencia condenatoria ejecutoriada. Se está dando un énfasis muchísimo más protagónico a la investigación de los bienes. Recordemos que esta es una sanción que no recae en personas, sino sobre bienes. Realmente yo creo que más allá de que sea urgente y meritorio tratar el tema de extinción de dominio, insisto en que no era un planteamiento para referéndum y consulta popular. ¿Quién no va a estar de acuerdo con que los bienes injustificados o de origen ilícito pues eventualmente sean sometidos al tratamiento correspondiente? Me parece hasta un poco burda la pregunta, ¿no? O sea, todas las preguntas son burdas, pero esta también me parece muy burda. Son cosas obvias, o sea, más bien apliquen bien la ley, más bien enfóquense en capacitar a los jueces para que hagan bien su trabajo, y los fiscales para que investiguen. ¿Por qué no crean un sistema interconectado para que el SRI, la UAFE y los ministerios de finanzas no te reporten indistinta y aisladamente cifras que nunca van a poder colegirse? Sino que en un solo sistema puedan encontrar toda esa información. No lo tenemos. Gracias, doctora. Doctor Cueva, yo decía, ¿no? Y bien lo citó Marcela Estrella, en el tercer proyecto de urgencia en materia económica del presidente Noboa, allí se incluyeron reformas a la ley de extinción de dominio como otras leyes, contratación pública, contraloría, etcétera. Hace falta más, doctor. Con eso sí. Claro, la pregunta es temporánea, ese es el problema, porque ya se hizo la reforma, que además se hizo mal, porque para mí tiene 3 problemas. Los plazos se redujeron, lo cual no por mucho madrugar amanece más temprano, complica la posibilidad de identificar realmente los que vendrían a ser los que tienen los bienes. 2, el reparto es un reparto que al final del camino te noque para desnutrición infantil y cosas por el estilo, pero al final dice algo importante, que tiene la última palabra para decir cómo se reparten los bienes del Ministerio de Finanzas. Ya sabemos que a la desnutrición infantil no le va a llegar un centavo. Ahí debió haberle dado a los centros de rehabilitación la cuarta parte, la otra cuarta parte a la policía, la otra cuarta parte a las cortes y la otra cuarta parte a la fiscalía, para fortalecer la lucha contra la delincuencia organizada de los delitos conexos. Pero el problema más grande que tiene esa ley, que en mi opinión lo que hizo fue sanear los bienes ilícitos a partir de la vigencia de la ley, ¿verdad? Es que no tiene un principio de retrospectividad, no hay retroactividad, de retrospectividad, que hubiera impedido que los bienes adquiridos anteriormente sean, como quien dice, saneados con la entrada de vigencia de la ley. De tal manera que lo que realmente se hizo con esa ley fue sanear, y con la original fue sanear los bienes adquiridos por los delincuentes organizados y por los que lavan plata, los que se dedican al narcotráfico y también a los delitos de los negocios de Estado, desgraciadamente. De tal manera que, más allá de que la ley no tiene mayor aplicación, más allá de los beneficios que sí tiene el que en ciertos delitos no se requiera una sentencia condenatoria ejecutoriada, ¿verdad? Pienso que sí se necesita realmente un análisis legislativo consciente, difícil, pero entonces lo pide la Asamblea, pero consciente, para que realmente tenga sentido. Por lo tanto, la pregunta, tal como está concebida en la consulta, para ser de consulta, no va para ninguna parte, es temporal. Correcto, doctor. Y cierro, no se me extienda mucho, doctor Gallegos, que estoy pasado, su reflexión sobre esta pregunta de extinción de dominio. Doctor Christopher Gallegos, tenga la gentileza. Fabricio, yo creo que el tema ha pasado más bien por reformar algunos mecanismos procesales que tienen que ver con la administración de las medidas coercitivas que tiene el Estado
cuando una persona está siendo procesada penalmente, ¿no? Porque al final del día, claro, siempre dejamos como abierta la puerta para la trampa y lógicamente damos cabida para que las personas que inicialmente son procesadas tiendan a buscar un camino para desprenderse de los bienes y lógicamente quedarse sin uno de aquellos para que luego no puedan ser susceptibles precisamente de expropiación o aplicación de la ley de extinción de dominio por parte del Estado. Entonces yo creo que al final del día, si bien es cierto, la intención puede ser buena, creo que podemos de alguna forma estar de acuerdo en que lógicamente los bienes de origen ilícito y además injustificados deben pasar, como por ejemplo ya pasa en el caso del lavado de activos, al manejo de la Secretaría Nacional del Tesoro del Estado, lógicamente debe extenderse a otro tipo de delitos, pero insisto, creo que el problema, más allá de una expectativa normativa, creo que tiene que ver básicamente con cómo manejamos y administramos el sistema procesal para garantizar que los delincuentes no burlen y lógicamente no eludan la responsabilidad con el cumplimiento de los bienes de origen ilícito e injustificado, Fabricio. Correcto. Quiero agradecerles a los tres, realmente enriquecedora charla. Y hemos tratando de abordar en estos minutos 4 de las 11 preguntas vinculadas justamente a estos temas que hemos planteado a la audiencia: endurecimiento de delitos, cumplimiento de la totalidad de la pena en la cárcel, tenencia de armas y extinción de dominio. Doctora Marcela Estrella, gracias por acompañarnos siempre. También agradezco a Julio César Cueva desde Guayaquil, a Christopher Gallegos desde Cuenca. Un abrazo, doctores, muy gentiles. Gracias, Fabricio, un abrazo. Muy bien, cierro la próxima semana, 7 de la mañana, miércoles, seguiremos con otro panel explorando las preguntas de la consulta popular. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.